Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme a una nueva emisión en su canal Las Crónicas del Chairo. Señores, 19 de octubre del 2023. Amigos, en el programa de Pedro Ferriz y Jar, pues le habló a uno de los principales diputados que han estado muy expuesto a pues macabro plan que así le han estado llamando estos opositores pedorros. Una cúpula que se ha dedicado a pues defender a un puñado de jueces, magistrados y personajes de confianza en esta judicatura federal, quienes pues se le han extinguido ya 14 de 15 fideicomisos. El mismo Pedro Ferriz, esto es lo interesante. Pedro Ferriz, una persona que se ha dedicado a golpear a Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, y pues muchas de sus políticas, y que ha sido blanco de críticas entre muchos pues derechazos, de muchos empresarios, puesto que últimamente se ha visto pues un poquito más objetivo, sobre todo en algunas de las políticas actuales, sobre todo en materia pues de estos fideicomisos. Le dice a Hamlet que les quiten, no tenemos por qué nosotros estar pagando este tipo de lujos a una bola de jueces que ni siquiera pues se la ha pasado pues impartiendo justicia de forma expedita, rápida y pues imparcial, sino que se han dedicado a defender a una cúpula, a pues a todo el empresariado que se la pasa pues tramitando amparos en contra del gobierno. A esa minoría son las personas que defiende este puerco, cochino, el poder más podrido que tenemos en nuestro país. Amigos, vamos a ver esta entrevista. Escuchen ustedes lo que dice Pedro Ferriz. Del Poder Judicial Federal. Si tomas en consideración que según las propias publicaciones de la Suprema Corte en sus redes sociales oficiales, el Poder Judicial tiene 50,000 trabajadores, esta cúpula de 1,767 personas, que son los servidores públicos superiores, representan el 3% de los integrantes del Poder Judicial Federal. Dime una cosa, diputado. Ahí están los lujos, excesos y privilegios. Pedro, dime. Creo que todos estamos de acuerdo en que este tipo de cosas se deben de eliminar. Yo estoy de acuerdo en que no podemos estar teniendo un presupuesto de 78 millones de pesos para arreglarles las casas a los magistrados, que de por sí tienen un sueldo, y yo no tengo ningún fideicomiso para que me arreglen mi casa. Entonces todo sale del dinero que yo trabajo todos los días. También estamos de acuerdo en donde estos lujos y privilegios tienen que estar acotados a una realidad, porque eso es lo que nos estamos viendo. Ahora, ayúdame a diferenciar cuál es la diferencia entre el dinero que se hace del uso de esos fideicomisos y el presupuesto anual que se mete en el presupuesto de egresos de la Federación, porque creo que el auditorio, ahí hay un error en donde están involucrando, por ejemplo, a los trabajadores, en donde dicen, es que los trabajadores van a perder privilegios. Sin embargo, esto está proyectado en el presupuesto anual y no en los ahorros que representan los fideicomisos que se lograron a base de, llamémosle así, el ahorro, por no llamarle el subejercicio de los años anteriores del Poder Judicial. Es correcto, Pedro. De hecho, la discusión del presupuesto de egresos se va a dar hasta el 15 de noviembre, esa es la fecha límite que tenemos. El presupuesto solo es analizado, discutido y votado por la Cámara de Diputados. Esta eliminación de fideicomisos se aprobó anoche aquí en la Cámara y se turnó hoy al Senado de la República, donde también tendrá que pasar por comisiones y pleno, y luego al Ejecutivo para promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. O sea, en fideicomisos participamos las dos cámaras y en presupuestos solo diputados. Fideicomisos es ahora y presupuesto es hasta el 15 de noviembre. La razón de la confusión es porque los privilegios, lujos y excesos de esta cúpula del Poder Judicial está presente tanto en los fideicomisos como en el presupuesto. Ayer a la oficial mayor le pregunté sobre el presupuesto
al respecto de la petición que nos hacen de 386 millones de pesos para comida, alimentos para mandos públicos superiores, que es la partida 22105. Y ahí es donde me contestó que se trata de 1,767 personas, lo que nos daría un promedio de cerca de 240,000 pesos por cada uno de los servidores públicos superiores, solamente para alimentos. La cúpula del Poder Judicial defiende sus lujos y privilegios, atemorizando a los trabajadores de esta institución. Los salarios de los trabajadores, las prestaciones de los trabajadores, los aguinaldos de los trabajadores están garantizados por el presupuesto de egresos de la ¿Los fondos de ahorro de los trabajadores, diputado? Los trabajadores tienen prestaciones que están establecidas en ley y además, pues como sindicalizados tienen derecho a este tipo de ejercicios. En realidad no son montos tan grandes como los de la cúpula. De hecho, los fideicomisos más gordos y las partidas más grandes del presupuesto de egresos están destinadas precisamente a estos privilegios. Ahora, te hago una pregunta, diputado Hamlet Almaguer. Sobre lo que hablabas ahorita de los alimentos. ¿No hay partidas similares sobre alimentos, por ejemplo, para el secretario de Hacienda o para el secretario de la Defensa, que también tienen onerosos gastos en alimentos para ellos? Fíjate qué bueno que me preguntas sobre la Secretaría de la Defensa. Hace algunos meses me llevó una sorpresa cuando tuve la oportunidad de dialogar con algunos generales del Ejército, porque me comentaban que el costo de porción de alimentos en el Ejército mexicano es de cerca de 35 pesos. O sea, con casi 100 pesos sirven las 3 comidas al día. Y pues tú podrás verificar las decenas de miles de elementos del ejército que existen en el país. Yo hasta le decía, oye, les deberían de dejar a ustedes que prepararan los alimentos para las cárceles, donde también hay decenas de miles de personas, o que también ustedes pudieran tomar comedores escolares, porque lo hacen de una manera muy eficiente. Así se tienen que considerar las porciones. Ahora, yo te quiero decir algo sobre el papel de los secretarios, porque es lo que me preguntaste. Es tal el nivel de responsabilidad de un secretario de Estado que lo más eficiente es que en sus oficinas, en sus instalaciones, por los horarios además que tienen, pueda celebrar todas las reuniones necesarias para el ejercicio de sus funciones. Imagínate cuántas personas solicitan audiencia con el secretario de... No, me queda claro que todos tienen un comedor en donde ahí se puede comer y los secretarios tienen un comedor del secretario. Ahora, yo lo que ponía en referencia era el monto que tienen los jueces y magistrados, que a nivel del secretario pues también tienen muchos asuntos y muchas cosas en términos de alimentos para poder tener este comedor de magistrados. Pues es que secretario de Hacienda tenemos uno en el país y jueces y magistrados federales tenemos 1,650. Llegamos a 1,767 servidores públicos superiores porque a los 1,650 magistrados y jueces le tienes que agregar directores generales, le tienes que agregar coordinadores de ponencia, le tienes que agregar consejeros de la Judicatura Federal. Pero en realidad los jueces y magistrados de hecho tienen horarios. Tú vas a un tribunal colegiado de circuito y a las 4 o 5 de la tarde ya no, ya no hay nadie. Ahora dime una cosa, diputado. Sí trabajan, sobre todo en materia penal, los juzgados de distrito sí trabajan mucho tiempo, pero en las demás materias no. Hay horarios muy concretos. No pasa lo mismo con la... ¿Cuál es el único fideicomiso que sobrevivió? Porque eran 14. El más grande, el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, que tiene un saldo de 6,103,992,205 pesos, que pueden utilizar para construcción de inmuebles, para implementar tecnología en la impartición de justicia, para contratación de personal, en caso de ser necesario. ¿A qué equivalen estos 6,000 millones? Al presupuesto total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, es un fideicomiso nada despreciable y que está focalizado en la función del Poder Judicial, impartir justicia.